Hola, buenas noches. Mi nombre es Estefanía Vergara y soy docente de Comercio Exterior de Duoc. Hoy voy a explicarles y a enseñarles cómo se construyen los Incoterms de acuerdo a sus costos. Los Incoterms, como ustedes bien ya saben, son cláusulas de compraventa internacional, las cuales determinan las obligaciones y los derechos tanto del importador como del exportador al momento de realizar una compraventa internacional. Cada uno de estos Incoterms tiene un costo asociado, el cual se construye a través de simples pasos que vamos a aprender hoy día. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de cálculo y antes de eso les voy a mostrar fórmulas para que les sea mucho más fácil recordar el cómo se construyen cada uno de estos Incoterms. Entonces, chicos, nos vamos a ir para acá donde se encuentran estas fórmulas que yo he realizado para que les cueste menos poder recordar el cómo se conforma cada uno de estos Incoterms. El primer Incoterm con el que nos vamos a encontrar es el Incoterm ex-work, que corresponde al Incoterm más básico, en donde es el exportador, solamente su responsabilidad es dejar la mercancía preparada para su traslado hacia el puerto y posterior exportación hacia país de destino. Em, para la conformación del valor FOB, que es un Incoterm muy importante dentro del comercio exterior, de hecho es uno de los más utilizados, em, debemos considerar el valor ex-work de la mercancía más los gastos hasta FOB. ¿Qué son los gastos hasta FOB? Los gastos hasta FOB son todos aquellos gastos en que incurre mi mercancía desde la bodega del exportador hasta ser cargada sobre el buque para poder ser exportada en el transporte principal. ¿Ya? Como estos gastos que puede incurrir mi mercancía son muchos, por ejemplo, el valor del pick-up, el agente aduana en origen, la tramitación de la documentación en origen, para la salida, para el despacho de mi mercancía, los gastos en puerto de origen, etcétera. Y son gastos que son tantos para desglosar, se unifican en uno solo llamado gasto hasta FOB, ¿ya? Entonces, em, el valor export de mi mercancía más los gastos hasta FOB conforman el valor FOB. ¿Ok? ¿Qué significa free on board? Como les decía recién, la mercancía para poder considerarse FOB debe estar cargada sobre el buque. Este Incoterm es de uso exclusivo marítimo. Luego tenemos la conformación del CFR. CFR significa Cost and Freight, o en español, costo y flete. Para esto, consideraremos el costo de la mercancía como el valor FOB. ¿Sí? Cada vez que hablemos del costo de la mercancía hablaremos del valor FOB, ¿verdad? Eh, y para poder conformar el CFR debemos adicionar el flete internacional, que es el valor que pagamos por el transporte internacional de mis mercancías. Seguido de esto, para la conformación del CIF, que significa Cost, Insurance and Freight, sus siglas en inglés, en español, costo, seguro y flete, consideraremos el valor del CFR más el valor del seguro internacional. Aquí cabe destacar dos cosas sumamente importantes. Primero, la importancia que tiene y la relevancia que tiene conformar estos Incoterms al momento de realizar los cálculos, em, tener sumo cuidado en el momento de realizar el cálculo de estos, dado que cualquier error que podamos cometer, por ejemplo, en el gasto hasta FOB, significa que voy a obtener mal mi valor FOB, por ende el valor CFR no va a corresponder y el valor CIF no va a corresponder. Esto tiene un gran peso, dado que, como vamos a ver en unos minutos, el valor CIF tiene una importancia tanto al momento de considerarlo como un Incoterm en cuanto a responsabilidades y en cuanto a costes, y además tiene
tiene un perfil aduanero, por decirlo de alguna manera. La aduana chilena, el Servicio Nacional de Aduana en Chile, considera al valor CIF el valor aduanero de las mercancías. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque sobre este valor aduanero calcularemos los gravámenes a los que esté afecto mi mercancía. ¿Ya? Y la segunda parte que es muy importante de considerar es el seguro internacional. El seguro internacional es un valor, es un servicio que no es obligatorio de contratar, ¿ok? Nadie, ni en ninguna parte, en ninguna ley aduanera, a mí me obliga a contratar un seguro internacional. Pues bien, dado que no existe la obligatoriedad de la contratación del seguro internacional, entonces, ¿cómo podemos considerar llegar de CFR a CIF si no existe la obligación de contratar un seguro internacional? Pues la aduana tiene algo llamado seguro teórico. El seguro teórico corresponde a un valor del 2% sobre el valor FOB, al 2% sobre el valor FOB, y este se usa cuando, en caso de que a lo mejor yo haya comprado una mercancía X bajo cláusula CFR, por ejemplo, y no haya querido contratar un seguro, o yo como importador no encuentre que no sea necesaria la contratación de un seguro internacional, la aduana se encuentra facultada para poder realizar un cargo del 2% sobre el FOB sin que esto signifique que mi mercancía está cubierta. Es solamente para efectos aduaneros, para poder obtener el CIF, a generar un valor del 2% sobre el valor FOB de mi mercancía, solo para obtener el valor CIF de esta. ¿Ok? Entonces, esas son las dos cosas importantes que tenemos que considerar. El cuidado que tenemos que tener al momento de generar, ¿cierto? De empezar a costear cada uno de los 5 terms, dado que, como les decía recién, si me equivoco en los gastos de este FOB, me voy a equivocar del FOB en adelante, lo que puede llevar a que mi cálculo de CIF no corresponda y por ende el resto de los cálculos esté malo. Y para la aduana, un error de ese tipo puede llevar a que caigamos en una multa aduanera. Y el subpunto número 2, como les decía, el seguro teórico a considerar en caso de que no contemos con el costo de un seguro internacional, que en este caso yo sí lo consideré. Puedo perfectamente generar el mismo ejercicio, ¿cierto? Pero considerando un seguro teórico para que se pueda entender de mejor manera. Seguro internacional, acá le voy a poner que es un seguro teórico. De esta manera van a ver la diferencia entre un cálculo y el otro. ¿Ya? Luego de que obtenemos el valor del CIF, como les decía, el valor CIF es considerado el valor aduanero, pero tiene un detalle. El valor CIF más menos ajustes es el valor aduanero. ¿Qué son los ajustes? De acuerdo al compendio de norma aduanera capítulo 2, considera ajustes montos como comisiones de venta en el extranjero, costo de envases y embalajes, gastos de embalaje tanto de material o como mano de obra, materiales, piezas y elementos análogos que puedan ser utilizados para la producción de la mercancía que estamos importando, entre otras. Como les digo, si quieren averiguar más, pueden entrar al compendio de normas de la página de aduana, el capítulo 2, y se van a encontrar cuáles son los tipos de ajustes con los que nos podemos encontrar. ¿Qué es la importancia de este ajuste? Dado que puede ser un ajuste de adición o de resta, mi valor aduanero va a cambiar. Aquí yo tengo considerado un ajuste positivo de $5.000 que puede ser tomado, por ejemplo, en consideración una comisión de venta internacional, ¿ya? Por una prestación de servicios internacional de un comisionista, ¿ya? Y eso, como les decía, el CIF más menos ajustes es considerado mi valor
aduanero, el valor aduanero de mi mercancía. El valor aduanero, una vez que ya está conformado, sobre esto, por eso les puse una flechita, porque sobre esto, o sea, debemos multiplicarlo, calcularemos el ad valorem. El ad valorem es el gravamen que debemos pagar aquí en Chile por ley aduanera y tiene un monto fijo del 6% sobre, como les decía recién, el valor aduanero, el cual solamente puede ser eliminado o tener un descuento en caso que tengamos nosotros un acuerdo comercial con el país de donde estamos trayendo nuestra mercancía. Es decir, si yo no tengo o no poseo, Chile no posee un acuerdo comercial con el país exportador, deberemos pagar el ad valorem en su totalidad, o sea, el 6%. En caso que tengamos algún tipo de acuerdo comercial, un tratado de libre comercio, un acuerdo de alcance parcial, un acuerdo de complementación económica, etcétera, etcétera, con este país podemos llegar a pagar un ad valorem de 0 o, en su defecto, sufrir una degravación arancelaria. Que la degravación arancelaria, como les decía recién, es un descuento sobre este 6%. Acá en el ejercicio que vamos a realizar yo tengo considerado una degradación arancelaria para que vean cómo es que se calcula. Luego tenemos que el valor aduanero más el ad valorem que hayamos calculado, sea este 0 o sea este un monto en particular, vamos a conformar la base imponible. Y sobre la base imponible calcularemos el valor del IVA, que para efectos de Chile es el 19%. ¿Sí? Por último, el IVA y el ad valorem son los montos que vamos a pagar a Tesorería General de la República a través de un sistema que tiene la aduana, dado que la aduana es dentro de sus muchas funciones, es también un ente recaudador de impuestos. Pagaremos estos dos montos, IVA y ad valorem, a Tesorería para legalizar nuestra importación y nacionalizar la mercancía. Las mercancías importadas solo se consideran nacionalizadas una vez que se realiza el pago de gravámenes e impuestos. Entonces, ya teniendo esto claro, vamos a calcular, vamos a realizar el cálculo de el caso 1 y el caso 2, en donde en el caso 1 tenemos una mercancía que son sillas, son 70.000 sillas, con un precio unitario ex-work de $11,50. Tenemos considerado unos gastos hasta FOB de $750, flete internacional de $3.600, un seguro internacional de $270, una degravación arancelaria, como les explicaba recién, un descuento sobre el ad valorem de un 50%, y tenemos también un ajuste positivo de $5.000. Aquí también quisiera hacer un alcance del dólar aduanero. ¿Qué es el dólar aduanero? El dólar aduanero es el tipo de cambio que utiliza la aduana para transformar el pago a tesorería de dólares a pesos. Este tipo de cambio es mensual, lo genera la aduana en la página de aduana, en donde están la parte de los indicadores y las equivalencias. Podemos nosotros encontrar este dólar aduanero mensual que se usa en las operaciones de comercio exterior única y exclusivamente para el cálculo del total giro, o también llamado pago a tesorería, de dólares a pesos. ¿Ok? Entonces por eso yo lo tengo puesto acá. Entonces aquí yo ya tengo, ¿cierto?, conformado una pequeña tabla en donde vamos a empezar a realizar los cálculos de acuerdo a lo que se nos indica en la actividad.
Primero nos dice que tenemos un ex-work unitario de 11,5 dólares. Dado que son 70.000 sillas para el cálculo del ex-work total, debemos multiplicar nuestro ex-work unitario por la cantidad total de mercancías, que en este caso es 70.000. Aquí tengo la separación de contratado sin tratado para que vean la diferencia entre una mercancía que está siendo importada desde un país con el cual tenemos acuerdo y donde no tenemos acuerdo, para que vean la diferencia que se genera al final, al momento de cancelar, ¿cierto?, estos pagos de gravámenes e impuestos. Entonces acá tenemos que son 11,5 dólares, ¿verdad?, por 70.000, que es la cantidad de mis sillas. Ahí obtengo que son 805.000 dólares. En este caso, el trato es exactamente igual, dado que la única diferencia se genera acá, en esta parte, en el cálculo del ad valorem y los posteriores cálculos. Luego tenemos que los gastos hasta FOB, que como bien les decía yo recién, son todos los gastos en que incurre mi mercancía desde la bodega del exportador hasta el puerto de origen, hasta que la mercancía, ¿cierto?, está sobre el buque, incluyendo el carguillo del contenedor o la mercancía sobre el buque. En este caso tenemos que la suma total de esto es 750 dólares. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es anotar, ¿cierto?, el valor de nuestro gasto hasta FOB. Y como dice acá arriba la primera parte de la fórmula, la vamos a marcar a medida que vamos avanzando, ¿cierto? El ex-work más mi gasto hasta FOB conforman el valor FOB. Lo único que tengo que hacer acá es realizar una suma de ambos montos. Y con eso ya obtengo, ¿verdad?, mi valor FOB. Luego de esto tenemos el flete internacional para la conformación del CFR. Como dice aquí, FOB más flete internacional en nuestro CFR. En este caso tenemos un flete internacional de 3.600 dólares. 3.600 dólares, perdón. 3.600 dólares. Que lo único que tenemos que hacer para poder obtener el valor de nuestro CFR es, como dice acá arriba la fórmula, sumar el FOB más el flete internacional. FOB más nuestro flete internacional. Ya tenemos un valor CFR de 809.350 dólares. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que una mercancía sea importada bajo cláusula FOB o bajo cláusula CFR. Como les decía recién, los Incoterms determinan costes y responsabilidades. El valor FOB de mi mercancía significa que yo estoy pagando, ¿cierto?, al exportador. Yo como importadora estoy pagándole al exportador 805.750 dólares por el valor de las sillas más todos los gastos de la mercancía hasta que la deja sobre el buque. De ahí la mercancía ya deja de ser responsabilidad del exportador y pasa a ser responsabilidad mía. ¿Qué significa? Que yo como importadora compre una mercancía bajo cláusula CFR, significa que yo le voy a pagar al exportador 809.350 dólares para que el exportador se haga cargo de mi mercancía en cuanto a la responsabilidad en sí, en caso de siniestro, o en cuanto a los costes de la mercancía, los gastos hasta FOB y la contratación del flete internacional. ¿Ven? Entonces, dependiendo del Incoterm que yo negocie para la compraventa de una mercancía, en este caso de la silla, ¿verdad?, es el monto que yo voy a pagar como importador al exportador. Luego, en el caso 1, si tenemos un seguro internacional, tenemos una prima de seguro internacional que nos va a servir para conformar nuestro valor CIF, en donde es el CFR más el seguro internacional. En este caso, el seguro internacional son 270 dólares. 270 dólares. Y lo único que tenemos que hacer para poder conformar el CIF es sumar el CFR más el valor de la prima del seguro.
Con esto nosotros ya tenemos, en caso de contratar una cláusula SIF o acordar una cláusula SIF para la compra de estas sillas, es el exportador quien deberá encargarse de los gastos de esta FOB, la contratación del flete internacional y la contratación del seguro internacional, que si bien en el caso de, como les decía recién del SIF, lo contrata el exportador, para efectos de SIF, lo contrata el exportador, es el importador siempre el beneficiario. En este caso, como les decía, nosotros lo que nos toca conformar ahora es nuestro valor aduanero. Y para esto debemos considerar si el ejercicio tiene o no tiene ajustes. En este caso, sí tiene un ajuste positivo de $5.000. Entonces, nosotros acá vamos a anotar los $5.000 de ajuste positivo. Si fuese ajuste negativo, ¿cierto? Lo único que hacemos es restarlo. En este caso, tenemos que sumarlo. Valor SIF más el ajuste, tenemos un valor aduanero de $814.620. ¿Se dan cuenta con lo importante que es ir sumando bien y irnos dando cuenta bien de cuáles son los montos que corresponde a cada uno de ellos? Y aquí sí, ya entramos, ¿cierto?, en tierra derecha con lo que es el cálculo del ad valorem que les decía yo recién, que es donde se hace importante y se hace relevante el acuerdo comercial con el país, ¿ya? En este caso, como les decía recién, tenemos una degravación arancelaria o un descuento sobre el ad valorem de un 50%. Pero ojo, este descuento es sobre el ad valorem, o sea, es el 50% del 6%. Por ende, ¿cuánto vamos a pagar nosotros? El 3%. De nuevo, la degravación arancelaria del 50% para este caso es sobre el 6%. O sea que si mi totalidad es el del 6% es el 100, el 50% de 6% es 3. Lo que vamos a pagar nosotros es el 3% del ad valorem, debido a que esta mercancía se está importando de un país con el cual contamos algún tipo de acuerdo comercial. Entonces, tenemos que sobre mi valor aduanero debo calcular el 3%. Y con eso obtenemos un ad valorem de $24.438,60. Pero ya que obtuvimos nuestro ad valorem, ahora viene lo que les decía yo recién. ¿Qué pasaría si nosotros esta mercancía, la silla, la estuviéramos trayendo o importando de un país con el cual no tenemos un tratado, algún tipo de acuerdo comercial? Entonces aquí nos tocaría pagar la totalidad del ad valorem, o sea, el 6% completo, o de acuerdo como indica la terminología aduanera, bajo régimen general. ¿Sí? También se puede llamar así, régimen general. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos acogemos a tratado, que tenemos que pagar el 6% en su totalidad, el ad valorem en su totalidad. Entonces, aquí, y si se fijan, ya aquí tenemos un ad valorem de 24.000, como les decía recién, $24.438,60. Y en el segundo caso tenemos un ad valorem de 48.877,20. O sea, dado que, o por supuesto en este caso estamos pagando el 50%, es el doble, ¿verdad? Es mucho más lo que tenemos que pagar a la aduana. Es por eso que entra también aquí en relevancia los acuerdos comerciales. Luego nos toca calcular la base imponible. Esto ya lo calculamos. Nos va a tocar calcular la base imponible, y que se conforma a través de la suma entre el valor aduanero y el ad valorem. Sumamos el ad valorem más mi valor aduanero. Acá ya no puedo copiar porque en este caso el monto es diferente y bastante diferente. Y
sobre la base imponible, calcularemos el IVA, que es el 19%. Base imponible por 19%. Exactamente igual acá. La base imponible por 19%. Y por último, el pago a tesorería es la suma, como dice acá, el pago a tesorería es la suma entre el IVA y el ad valorem. IVA más ad valorem. En este caso, IVA más ad valorem. Si se dan cuenta, la diferencia es sustancial, ¿verdad? Por ende, es mucho más conveniente siempre tratar de realizar las importaciones y acreditar las importaciones de países con los cuales tengamos un acuerdo comercial. Y este último recuadrito lo dejé para el cálculo, ¿cierto?, de este pago de tesorería en pesos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Convertir de acuerdo al tipo de cambio aduanero, que son, en este caso, son 600 pesos, ¿verdad? Hacemos la multiplicación por el cambio y aquí hacemos exactamente lo mismo. Y aquí a lo mejor les va a quedar un poco más claro de cuánta es la diferencia con tratado o sin tratado. Estamos hablando de aproximadamente 17 millones de pesos o 18 millones de pesos más que deberíamos pagarle nosotros a la tesorería por esta importación en el caso de que no fuese, ¿cierto?, acogida a tratado. Bien, y por último voy a realizar el último ejercicio que está acá, que es el que vamos a hacer con el seguro teórico para que también entiendan cómo es que se realiza este cálculo. El producto es el mismo, los valores son los mismos, hasta el flete internacional es exactamente igual que el primer ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a crear acá uno que diga con seguro teórico. ¿Verdad? Con seguro teórico. Entonces, esto es igual esto es igual esto es igual, dado que los montos que tiene el ejercicio son los mismos, lo único que varía es el seguro teórico y la degravación arancelaria. El CFR es igual. Y aquí varía. En esta parte varía. En el valor del seguro. Vamos a cambiar el color para que sepamos que aquí es donde existe la variación. ¿Qué debemos hacer en caso que no exista un seguro, que no tengamos la contratación de un seguro debido a la no obligatoriedad de la contratación de uno? Calculamos el 2% sobre el valor FOB. Y con esto ya podemos conformar el valor del CIF, que es el CFR, como dice acá arriba, el valor del CIF es el CFR más el seguro internacional. Este es un seguro teórico. Sirve justamente para esto, para poder conformar el valor del CIF sin necesariamente contratar un seguro. Ya. El ajuste es el mismo y mi valor aduanero es el CIF más el ajuste positivo que tiene este ejercicio. Y aquí está la otra variación, dado que en este ejercicio la degravación arancelaria, o sea, el descuento es de un 30%. De nuevo, ese 30% es sobre el 6%.
En este caso existen dos formas de calcularlo, una más directa que la otra. Les voy a explicar ambas. Lo primero que podemos hacer es calcular sobre el valor aduanero la totalidad del 6% y a este monto, sobre este monto calcular el 70%. ¿Por qué el 70%? Porque el 30% es el descuento. Lo que yo voy a pagar, ¿cierto? Es el 70%. Es como si fueran ustedes a comprar a una tienda, a una casa comercial. Si la ropa, lo que vayan a comprar, tiene un 40% de descuento, lo que ustedes estarían pagando es el 60% restante. En este caso es exactamente igual. Si el descuento o la degravación arancelaria es de un 30%, lo que yo tengo que pagar es el 70%. ¿Sí? Y con eso ya obtengo, ¿verdad? Mi valor, ya obtengo el valor a pagar o el valor del ad valorem con la degradación arancelaria. La otra forma de calcularlo es que si consideramos que el 6% de mi ad valorem es el 100%, ¿verdad? Con una simple regla de 3, ¿a cuánto corresponderá el 70%? Con esta simple regla de 3, nosotros vamos a poder calcular, ¿verdad? ¿Cuál es el valor del 70% de ese 6%? ¿Y cómo se calcula la regla de 3? 70 por 6, ¿verdad? 70 por 6 dividido en 100. Dividido en 100. En este caso, nosotros estaríamos pagando un 4,2% de ese 6%. Si lo hacemos de forma directa, multiplicamos el valor aduanero por el 4,2%, nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Se fijan? Forma 1, forma 2. Particularmente yo prefiero de esta manera, ya que es más directo, es más rápido y evito confusiones. ¿Por qué? Porque dado que tengo acá dos cálculos y debo considerar dos cálculos, puedo a lo mejor en el momento de realizar el ejercicio equivocarme y considerar que este es el monto. Mientras que si lo hago de forma directa es solamente un cálculo y es mucho más rápido. Entonces voy a borrar todo esto y lo voy a hacer de forma directa. Esto por 4,2%. Y obtengo el valor del ad valorem con la degradación que indica el ejercicio de un 30%. Luego calcularemos la base imponible, que como dice, aquí tienen la ayuda a memoria, la base imponible es el valor aduanero más el ad valorem. Mi valor aduanero más el ad valorem me va a otorgar la base imponible. Y sobre la base imponible calculamos el IVA del 19%. Por último, el pago a tesorería en dólares, ¿verdad? Tenemos el pago a tesorería en dólares. Más el ad valorem. IVA más ad valorem es mi pago a tesorería. Obtengo el valor, ¿cierto?, de mi pago de tesorería en dólares. Y finalmente para calcular, ¿cierto?, en pesos, hacemos exactamente lo mismo. Utilizamos el tipo de cambio aduanero que me va a permitir a mí obtener el valor del pago de tesorería en pesos, que son 600 pesos, el mismo valor que el anterior. Si se fijan, si consideramos el primero que tiene un seguro contratado, además de una degradación de un 50%, obtenemos el monto de tesorería que son 110.315.840 pesos. En este caso, para el mismo caso, con una degradación arancelaria de menor cantidad, además de que el seguro teórico hizo que nuestra mercancía subiera muchísimo,
existe una diferencia aproximadamente unos 9 millones de pesos. 9 millones, 8 millones y algo. Pero este que no tiene tratado, a pesar que exista la contratación de un seguro, este que no tiene tratado es muchísimo más alto. Por ende, podríamos concluir de un cálculo así que es mucho mejor y mucho más conveniente siempre el contar con un tratado con el país importador. Bueno, muchachos, espero que les sirva, espero que hayan entendido un poco más cómo es que se conforman los Incoterms. Como les decía, esto es un cálculo sumamente simple, pero que les va a servir para que el día de mañana puedan enfrentar un ejercicio de mayor envergadura. Que estén muy bien y muchas gracias por su atención.